Quiero pedirles que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 20 al 21. Ya estamos al final de la carta. Este será el último sermón que tendremos por un buen tiempo, al menos, de la primera carta de Timoteo. Y vamos a leer los dos versículos finales. Dice así. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 20 al 21. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas, y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándolo algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Como decía Peter, ella es la que nos puede guardar de la caída. Ella es la que debemos atesorar en nuestro corazón para no pecar contra ti. Yo te ruego, Padre, que tu palabra sea haciendo su obra en esta tarde, que tu palabra sea la que actúe en nuestras mentes y en nuestros corazones para llevarnos más a ti. Acércanos a ti, oh Dios, por medio de tu palabra. Perdónanos por nuestra debilidad, por no prestar atención, por priorizar cualquier otra cosa antes que escucharte a ti por medio de tu palabra. Y te ruego, oh yo, Señor, en lo personal, que a pesar de mi debilidad, tú seas exaltado y glorificado en esta tarde por medio de esta predicación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La guardería de los horrores. Con este título bautizaban los medios de comunicación a una guardería ubicada en Torrejón de Ardoz, donde tenían lugar algunos maltratos, o bueno, presuntos maltratos, a los niños que estaban allí en esa guardería. Hubo un video que salió a la luz a mediados de abril de una de las chicas que trabajaba en esa guardería, en la que se podía evidenciar todo el maltrato, la negligencia, todo lo lamentable que tenía lugar en esta guardería y que dejó a muchas personas, padres y quienes no son padres, llenos de indignación, de ira, de impotencia y con ganas de justicia. Y quiero que te imagines por un momento este escenario. Quiero que te imagines que tú sales a trabajar todos los días, haces un gran esfuerzo para pagar una guardería que es bastante costosa, una guardería privada, en la que se supone que van a cuidar profesionales de aquellos que son lo más preciado para ti. Tus hijos, que además son indefensos porque son bebés. Pero en vez de proteger, cuidar y preservar la vida de tu hijo o de tus hijos, este personal profesional y que cobra bastante dinero para cuidar de tus hijos, los maltrata, les grita, los zarandea, los amenaza siendo bebés, les mete la comida así a la fuerza y les dice que si la escupen tendrán consecuencias. Imagínate cómo te sentirías tú por un momento si tú le confías a alguien y además le estás pagando a esa persona y le confías a alguien el cuidado de algo que es muy valioso para ti. ¿Cómo te sentirías si esa persona es negligente y usa la confianza que tú has depositado en ella para maltratar a tu hijo? Amados hermanos y amigos que nos visitan, yo cuando escuché esa noticia, lo primero que dije fue, Señor, nunca me pongas en esa prueba, porque realmente creo que no reaccionaría de una manera pacífica y creo que pocos aquí lo haríamos. Pero la realidad, amados hermanos, es que esta negligencia que tienen algunas personas de cuidar a aquellos que le ha sido confiado es algo que también vemos nosotros en la Escritura. De hecho, en la iglesia en Éfeso, una situación parecida había ocurrido, aunque obviamente no era una guardería, no se trataba de niños. La iglesia en Éfeso, los pastores habían sido encargados de cuidar y proteger el mensaje del evangelio
Y ellos en vez de cuidar eso, en vez de tener, de preservar, de tener atención, de guardar la predicación de manera fiel, ellos lo que hicieron fue desviarse por completo. ¿Cuál crees tú que debe ser la consecuencia para una persona a quien se le ha confiado el cuidado de algo muy valioso, pero que es completamente negligente? Bueno, en el caso de la guardería todavía hay una investigación y están en un proceso, pero por lo menos ya no tienen licencia y está cerrado el centro. Pero cuando hablamos de pastores y de líderes que en vez de predicar la verdad fielmente, lo que hacen es corromperla por sus propios intereses y beneficios, ¿cuál crees tú que debe ser la consecuencia? Eso es lo que el apóstol Pablo le advierte al joven Timoteo, este pastor en la iglesia de Éfeso, a quien él había encargado para que enseñara y corrigiera la falsa doctrina. Él le había dejado en Éfeso para que él pusiera en orden aquello que estos pastores negligentes habían comenzado a echar a perder, que es la doctrina, el evangelio y la piedad en la iglesia. Y por eso cuando leemos Primera de Timoteo en general, y específicamente estos dos versículos finales, encontramos que el apóstol Pablo, en estas últimas palabras que le quiere decir a este joven pupilo suyo, quiere resumirle y recordarle la importancia y la prioridad en su ministerio, que es guardar y proteger aquello que le ha sido confiado a él para su cuidado y que tiene gran valor para el reino de Dios. Es el mensaje del Evangelio. Por eso mi argumento en esta tarde, amados hermanos y amigos, es que Dios ha establecido a los pastores, y veremos que también a la iglesia en general, pero Dios ha establecido a los pastores como guardianes de la verdad. Y vamos a ver que Pablo le recuerda a Timoteo esta verdad, de que él es un guardián del evangelio, de que él es un protector del evangelio, y lo hace al darle un mandamiento final. Le dice qué es aquello que debe hacer, es decir, guardar lo que se le ha confiado. Y en segundo lugar, le advierte sobre qué es lo que debe evitar, es decir, aquello en lo que él no debe caer si es que quiere permanecer fiel al Señor hasta el final. Así que vamos a ver estos imperativos que Pablo le pone a este joven Timoteo. Mira lo que dice nuevamente el versículo 20. Este es Pablo dirigiéndose a Timoteo. Le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado. Pablo evidentemente se está dirigiendo a este joven pastor. La carta claramente está dirigida a Timoteo, un joven que se había convertido en el ministerio de Pablo y que había sido instruido desde su niñez en las Santas Escrituras y que debido a su madurez, Pablo lo empieza a llevar consigo a pesar de su corta edad, lo empieza a llevar consigo en sus viajes misioneros hasta que lo ve ya como un líder potencial y le da nada más y nada menos la responsabilidad de quedarse en Éfeso, una iglesia que Pablo personalmente había establecido, que había plantado, donde él había estado 3 años predicando, enseñando y entrenando. Y ahora a Timoteo le encarga quedarse allí para poner las cosas en orden. Y a este joven Timoteo le sigue hablando al final de su carta y le dice, guarda aquello que se te ha encomendado. Pero ¿qué es esto que se le ha encomendado a Timoteo? Esta palabra en griego es muy interesante, porque aparece únicamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Y las únicas veces que aparece, las usa Pablo en primera y segunda de Timoteo. Y esta palabra la vemos también en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Mira lo que dice. Mira la similitud entre primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 y el capítulo 6 de la primera carta. Dice Pablo a Timoteo, por lo cual también sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Escucha lo que dice el versículo 14. Pablo nuevamente a Timoteo. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Amados hermanos, esta palabra tesoro,
depósito o aquello que se te ha encomendado. Es exactamente la misma expresión en griego. Y se traduce de diferentes maneras, pero hace referencia exactamente a la misma cosa, el mensaje del Evangelio. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él tenía la responsabilidad de preservar el mensaje del Evangelio como un tesoro, como algo muy valioso que le había sido confiado a él para que lo administrara en la iglesia del Señor. Ahora tú te preguntarás, pues, ¿quién encomendó a Timoteo a hacer esto? Bueno, en 1 Timoteo fue Pablo, de manera directa, pero realmente es Dios quien comisiona a los pastores para esta tarea del ministerio. Timoteo tenía que llevar a cabo su tarea ministerial por mandamiento de Pablo, pero era delante de Dios quien él estaba realmente sirviendo. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo que conserves estos principios sin prejuicios. Pablo es quien encomienda a Timoteo, pero lo hace delante del Señor como aquel que es la última autoridad sobre todo pastor, toda iglesia, todo creyente y realmente sobre todo el universo. Ahora piensa que estas son las últimas palabras que Pablo le está diciendo a este joven pastor, al menos en esta primera carta. Esto nos da un sentido de urgencia. Cuando tú estás hablando con alguien y le estás pidiendo a alguien algo, tú quieres asegurarte de que esa persona se vaya entendiendo lo que tú le estás pidiendo. Tú quieres asegurarte de que tú le has dicho ese mensaje de la forma más clara para poder tú obtener aquello que quieres. Oye, tú podrías prestarme esto porque lo necesito para tal día, tal hora, a tal fecha, para hacer tal cosa. Tú te quieres asegurar de dar la información correcta para que esa persona no tenga ninguna mala interpretación. Esto es lo que Pedro está diciendo aquí. Pablo le ha escrito durante toda la carta al joven Timoteo que predique y enseñe fielmente conforme a la sana doctrina. Y al final de su carta pareciera que fuese abrupto, pero acá lo que está diciendo es, Timoteo, recuerda lo que te he dicho durante toda la carta. Guarda este tesoro que te hemos encomendado. Protege el evangelio. Y tú te preguntarás, ¿por qué Pablo tiene que encomendar a Timoteo esta tarea? Bueno, el contexto histórico de la iglesia de Éfeso nos lo dice. La razón principal por la que Timoteo estaba allí era precisamente porque los pastores anteriores no habían cumplido esa labor. Ellos habían fallado, habían sido negligentes en cuidar el evangelio. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. El inicio de la carta. Lo hemos leído tantas veces que ya deberíamos saberlo de memoria. Pero bueno, vamos a leerlo para no confundirnos. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrina extraña, ni prestaran atención a mitos, ni genealogías interminables, que lo que da lugar es a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe, así también te encargo ahora. Cuando Pablo comisiona a Timoteo en Éfeso, le está diciendo, mira, estos pastores se han desviado de la verdad. Estos pastores no han permanecido fieles, no han guardado ni protegido aquello que es lo más preciado en el reino de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad acerca de quién es Jesucristo. Por lo tanto, te toca a ti, Timoteo, no caer en el mismo error que ellos han caído. Tú tienes que mantenerte firme. Timoteo debía proteger, resguardar, evitar que el Evangelio fuese alterado, preservarlo, defenderlo, incluso sufrir penalidades si eso era necesario para que el evangelio no fuese permitido. De hecho, si leemos 2 Timoteo, vamos a ver que esta defensa del evangelio en la iglesia de Éfeso llevó a Timoteo a tener temor porque tenía que sufrir muchos padecimientos por causa del evangelio. Por eso Pablo le recuerda y le dice, no descuides este tesoro. Ahora, hay varias maneras en las que Timoteo debía hacer esto. Y lo vemos a lo largo de la carta. En primer lugar, Timoteo debía predicar y enseñar fielmente conforme a aquello que él había aprendido. Él debía ser fiel en su propia vida al Evangelio, pero debía también enseñar fielmente este Evangelio que le había sido confiado. Él debía predicar las sanas palabras. Y tú dirás, bueno, eso es lo que se espera de un pastor. Sí, totalmente. Pero déjame decirte que muchos pastores
que son tentados a comprometer la verdad por diversos motivos. Muchos pastores se han alejado de la verdad del evangelio por muchas razones. Mira, hay pastores que se han alejado de la verdad del evangelio porque saben que si defienden el evangelio, a lo mejor muchas personas se irán de su iglesia. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando el salario del pastor depende de cuántas personas hay en la iglesia, evidentemente va a sentir temor, porque si se van por lo que predico, entonces ya no hay dinero para yo poder seguir trabajando. Y a veces por temor al hombre, por no crear conflicto, para que la gente no se vaya, no, no puedo decir esto porque sé que se va a ir esta cantidad de miembros y luego perdemos ingresos y entonces de ahí depende mi salario. Y como pastor, pues algunos ceden ante esa tentación y comprometen la verdad para no afectar sus propias finanzas. Y yo puedo entender eso. Puedo comprender el temor que puede producir en alguien. Todos nosotros estaríamos asustados si sabemos que nos van a despedir, pues sabemos que nuestro dinero pues, se va a ver comprometido de alguna manera. Pero, amados hermanos, eso no es razón para que un pastor no guarde y sea fiel al Evangelio. Es una tentación. A veces tenemos temor al hombre y no queremos incomodar a los hermanos. No es que si predico esta doctrina que es bíblica, entonces alguna persona se va a resentir. Entonces, para no causar conflicto, vamos a obviar eso. No vamos a pensar en lo que dice la Escritura acerca de este tema. Hay otros pastores que a lo mejor por falta de confianza no se mantienen fieles a la Escritura. Y dicen, mira, el mundo está ganando mucha gente. Y nosotros aquí en la iglesia, si seguimos con los mismos métodos, con el mismo mensaje, con la misma religiosidad, no vamos a traer a ninguna persona. Entonces hay que empezar a usar nuevos métodos, nuevas formas, nuevas maneras de atraer a la persona para que vengan a la iglesia. Y ya cuando estén aquí, ya les predicaremos el evangelio. Entonces, por una falta de confianza en la palabra de Dios, se apartan del evangelio de manera muy sutil y entonces el evangelio se diluye y se pierde por completo. Puede ser por negligencia involuntaria. Mira, los pastores, la gente a veces tiene la expectativa de que el pastor tiene que encargarse de todo en la iglesia. Tiene que ser contable, tiene que ser albañil, tiene que ser fontanero, tiene que ser predicador, consejero, tiene que ser de todo. Y a veces los pastores somos negligentes en no tener clara cuáles son nuestras prioridades pastorales y dedicamos más tiempo a tareas que no son aquellas para las que Dios nos ha llamado. Y no es que no podamos servir en otras áreas. Con mucho gusto tenemos que tener una disposición a servir, pero hay una tarea muy clara que Dios ha dado a los pastores de manera muy específica, que es la predicación y la enseñanza del evangelio y la defensa del mismo delante de toda persona. Y si un pastor se distrae con otras actividades que pudiera hacer cualquier otro hermano en la iglesia, entonces va a empezar a descuidar su labor pastoral. Amados hermanos, Dios no ha llamado a los pastores y no es que no lo podamos hacer. Bueno, yo definitivamente no lo puedo hacer porque no sé, pero yo no soy manita. Dios no ha llamado a los pastores para que estén poniendo un piso o un suelo. Aquellos pastores que lo saben hacer tienen mi respeto, mi admiración, yo no lo sé hacer. Pero sí sé que Dios me ha llamado a predicar, proclamar y defender la verdad del Evangelio, aunque eso me cueste la vida. Y esa es la tarea pastoral. Y podemos hacer otras cosas siempre y cuando esta prioridad no se vea amenazada por otras actividades. Timoteo debía recordar eso. Él debía recordar que él estaba puesto por Dios para guardar este tesoro que le había sido confiado. Y este es el Evangelio. Y tú te preguntarás, ¿cuál es el peligro de no hacerlo? ¿Qué pasa si un pastor entonces es negligente y no hace aquello? Quiero que vayas conmigo al capítulo 4, versículo 16. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Es decir, mira bien cómo estás viviendo y asegúrate de permanecer fiel en la doctrina.
persevera en estas cosas. Y escucha lo que dice. Porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Sabes cuál es el peligro cuando el evangelio se diluye tanto que prácticamente es inexistente? Que la iglesia no es expuesta a la verdad de la Biblia, que es la única que puede salvar al pecador. Timoteo debía tener cuidado de su vida, de su ejemplo, pero también de su enseñanza, porque es esa enseñanza de la escritura la que puede salvar al pecador y edificar a la iglesia. Y si él empezaba entonces a usar otros métodos que no eran la palabra de Dios, que no es la verdad de la escritura, entonces ya no tenía una iglesia, tenía cualquier otra cosa. Y hay dos grupos a los que me quiero dirigir de manera más específica ahora. Quiero dirigirme en primer lugar a aquellos amigos que nos visitan por primera vez. Hay una razón por la que nosotros insistimos, amado amigo y amiga, en la fidelidad a la escritura. Porque hay un solo mensaje que puede traer verdadera esperanza a tu vida. Y ese mensaje es el de la Biblia. Ese mensaje es el de Jesucristo. Puede ser que tú no estés consciente de esto, pero tú y yo como seres humanos, en nuestro estado natural, estamos en una relación de enemistad contra Dios. Todo ser humano en el momento de su nacimiento nace con una naturaleza pecaminosa que de forma natural e irrevocable lo atrae al pecado y lo aleja de Dios. Y eso es algo que ni tú ni yo podemos solucionar por nosotros mismos. Y tú dirás, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no... Bueno, pero mientes, tienes celo, tienes envidia, eres orgulloso, tienes lujuria en tu corazón. Créeme, los mismos pecados que tú tienes, yo los tengo también. Ninguno de nosotros puede por sí mismo arreglar su condición delante de Dios. Y eso es lo que enseña la Biblia. Nosotros no podemos cambiar este mensaje simplemente porque sea incómodo de escuchar. Simplemente porque queremos atraer a más personas a la iglesia. Simplemente porque queremos ver más llenas estas sillas. No, tenemos que ser fieles y guardar el evangelio aunque a nadie le guste. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos es esto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y esa verdad que enseñó Pablo es la verdad que Pablo le dijo a Timoteo, guarda este tesoro, guarda esta encomienda, protege esta verdad y predícala. Y amado amigo, esta es la misma verdad que queremos compartir contigo en esta tarde. Que tú y yo somos pecadores y estamos en enemistad en contra de un Dios santo, perfecto y justo. Y que tú no puedes solucionar tu situación delante de Dios. Pero esa es la mala noticia. Y hay una buena noticia que acompaña a esa. Y es la que encontramos en 1 Timoteo 2:5, donde dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Este Jesús del que tanto hablamos, este Jesús que enseñaba Pablo, este Jesús que Pablo le dijo a Timoteo que enseñara, y que durante toda la historia de la iglesia se ha estado enseñando, es este Hijo de Dios que se hizo hombre para morir y cargar con el castigo que tú y yo merecemos, y entonces poder mediar y reconciliarnos a nosotros con Dios. Amado amigo y amada amiga, esta es la verdad de la Biblia. Tú y yo necesitamos un Salvador. Y quiero que escuches algo. Esto no es una invitación. Yo no te estoy invitando a aceptar a Jesús en tu corazón, como si te faltara eso para que fueras feliz. Yo te estoy dando un llamado de atención de la misma forma que la Biblia lo hace a todo ser humano. Ven a Cristo porque estás en un camino de muerte. Y ese es el llamado que hace la Biblia. Es el llamado que ha hecho durante todos estos dominios de la historia de la iglesia. Y es el llamado que seguirá siendo para siempre. Y es el llamado que nosotros como iglesia debemos hacer y no pervertir este mensaje, sino guardarlo, porque esa es la encomienda que Dios nos ha dado. Predica este mensaje. Y este llamado de urgencia, este llamado de atención que nos hace la Biblia de arrepentirnos y venir a Cristo es porque solamente en Jesús está la esperanza para la vida eterna.
Solamente en el Santo Hijo de Dios que se encarnó y vivió una vida perfecta, pero que sufrió el castigo como el peor de los pecadores, está la vida eterna. Y amado amigo, Cristo hoy nos llama con una urgencia tremenda en nuestras vidas, a venir a Él. Porque algo sí te prometo, si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nunca, nunca, nunca te rechazará. Él recibe a todos aquellos que vienen a Él con pobreza espiritual. Si tú quieres hacer esto, me encantaría hablar contigo al final del culto. Pero también quiero dirigirme a la iglesia. Aquellos que han estado en la iglesia por muchos años. Y no me refiero a vida nueva necesariamente, sino a lo mejor están en otras iglesias por muchos años, pero a lo mejor están involucrados en muchas iglesias por muchos años, sirviendo, haciendo cosas, pero nunca has escuchado el evangelio verdadero. Mira, hay una condición muy peligrosa y es la del autoengaño. Cuando una persona se engaña a sí misma, es muy difícil sacarla de allí. Hace falta un milagro. Yo no sé si ustedes han visto a estas personas que tienen una percepción de sí misma que no es real y que a lo mejor se ven en el espejo y se ven más gorditos de los que están. A mí eso no me pasa, gracias a Dios. Yo me veo muy bien. Tengo otro tipo de delirio. Pero hay personas que tienen un concepto de sí mismo que creen que están bien cuando realmente no lo están. Que creen que se están viendo normal, pero realmente no lo están. Hay personas, y digo personas que vienen a la iglesia, no quiero decir cristianos intencionalmente, porque hay personas que vienen a la iglesia y son miembros de la iglesia y asisten a la iglesia y están dentro de la iglesia durante años, pero que realmente no son cristianos. Y se ven a sí mismos como si estuvieran bien delante de Dios, pero realmente sus vidas no son lo que dice la Biblia que deben ser. Amado amigo, miembro de iglesia, ¿es posible que no seas cristiano realmente? ¿Has evaluado tu vida? Y no quiero hablar de una desconfianza de la salvación. Los creyentes tenemos seguridad de salvación. Los creyentes tenemos la certeza de que cuando Cristo nos salvó una vez y para siempre. Pero estoy hablando de aquellos que creen que son cristianos cuando no hay evidencia ni fruto alguno en su vida, pero creen que son cristianos. Una de las cosas que me gustó muchísimo de lo que decía Cam el domingo pasado es que cuando lo que yo hago es más importante que lo que soy, entonces eso es una fórmula para la hipocresía. Porque yo puedo desconectar una vida de piedad de hacer cosas religiosas. Y hay muchas personas que hacen eso. Y muchas personas que viven una vida de iglesia, pero no son cristianos. ¿Qué tipo de evangelio crees? ¿Crees en el evangelio de la felicidad? En el que Dios quiere darte todos los anhelos de tu corazón y quiere ayudarte a cumplir tus metas y todos tus deseos. Pues ese no es el evangelio. ¿Crees en el evangelio del activismo? Aquel que enseña que mientras más involucrado estés en la iglesia, entonces más santo o más recompensas vas a tener en el cielo. Ese tampoco es el evangelio. Quiero que respondas esto. ¿Es la Biblia verdaderamente la autoridad en tu vida? Porque proteger el tesoro que le había sido encomendado a Timoteo pasa por defender la autoridad y suficiencia de la Biblia en nuestra vida. Si la Biblia no es la autoridad en mi vida y algo más lo es, probablemente o soy un cristiano muy inmaduro o no lo soy. Pero créeme, la línea es muy delgada entre una cosa y otra. Cuando el evangelio se diluye con un mensaje diferente, corres el riesgo de no ser expuesto a la verdad que puede salvar tu vida. Y da igual si tienes años en la iglesia. La salvación no es por obras, es por nacer de nuevo. Esa es una obra que hace el Espíritu Santo a través del arrepentimiento y la fe que obra en nosotros. Por eso tiene a ese Timoteo que debe cuidar y proteger el mensaje del evangelio en la iglesia. Porque el peligro es apartar
a las personas de la verdad. Él debía cuidar este evangelio por medio de la predicación, pero en segundo lugar, debía hacerlo al evitar caer en discusiones inútiles que nada tienen que ver con la verdad. Mira, yo quiero darte un ejemplo. Imagina que tú vas al médico y tú vas al médico y tienes un dolor crónico y le empiezas a contar todos los síntomas al médico. Dice, doctor, me duele aquí cuando hago esto, no puedo hacer esto, me empezó a doler tal fecha, a tal hora, y estaba haciendo esto cuando me empezó a doler, a veces me duele, a veces no, es más intenso, y le explico todos los síntomas, toda la información al médico, y el doctor, en vez de empezar a hacerte pruebas para encontrar un diagnóstico y posterior tratamiento, empieza a decirte que él considera que la salud pública no funciona bien. Empieza a decirte que las medicinas están muy caras. Empieza a decirte que los seguros médicos deberían tener los precios regulados porque la gente no puede pagar la asistencia médica privada y la pública está colapsada. Y tú, wow, qué interesante este médico, wow, ¿cómo sabe? Entre todo este debate y esta discusión del sistema de salud en España, de boca de este médico especialista, fenomenal. Pero ¿qué pasa con mi dolor? ¿Qué pasa con mi problema? Esto es lo que sucede cuando un pastor, en vez de guardar y predicar el evangelio fielmente, lo que hace es caer en discusiones inútiles. Por eso Pablo dice en la segunda parte del versículo 20, evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Cuando un paciente viene con un dolor crónico, un debate sobre la salud o los seguros médicos es palabrería vacía que no le ayuda en nada a este paciente que necesita atender su dolor. Lo mismo ocurre con el pecador que necesita a Jesucristo, pero que se le está mareando con cualquier otro tipo de filosofía o debate teológico que nada tiene provecho para el avance del reino de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 7. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja, más bien disciplínate a ti mismo por la verdad. Constantemente Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo, diciéndole, no caigas en este error que muchos han caído. Los problemas que hay en Éfeso es porque los pastores han caído en estas estupideces. En vez de predicar el evangelio, en vez de edificar a la iglesia con la palabra de Dios, están por ahí peleándose y discutiendo sobre cosas que en nada ayudan al pecador. Y el contraste entre la sana doctrina y la vana palabrería es evidente. Y hoy en día hay personas a las que les encanta enfocarse en la palabrería. Yo recuerdo un hermano que antes asistía a esta iglesia, que un día nos dijo, Peter, a mí, mira, yo el evangelio ya me lo sé. Yo ahora quiero saber eso de las profecías y todo eso lo demás. Y uno como, wow, ah, sí, tremendo. Este es al revés. Este es como el paciente que tiene el dolor crónico y dice, sí, sí, pero dígame qué piensa usted de los seguros. Hermano, lo que nosotros necesitamos es el evangelio. No necesitamos los debates filosóficos sobre algunas doctrinas que nadie va a saber realmente si sí o si no, o si cuándo, o qué, cómo y qué. Yo estoy a favor del debate teológico serio. Yo creo que hay lugar para eso, pero hay una línea muy delgada entre hacer de una doctrina secundaria o terciaria algo fundamental en el Evangelio. Hermano, eso no lo podemos hacer. Podemos hablar de esas doctrinas también, podemos discutirlas y estudiar seriamente y decir, mira, yo tengo esta posición, yo tengo esta posición, ¿por qué? Eso está bien y tiene su lugar en algún momento, pero el Evangelio no son esas doctrinas terciarias o secundarias. El Evangelio es la verdad acerca de quiénes somos nosotros delante de Dios en nuestro pecado y quién nos hace Jesucristo cuando Él nos redime por medio de un sacrificio expiatorio, voluntario y suficiente. Hoy en día
Una de las áreas donde hay esta palabrería es la escatología. Y amados hermanos, la verdad es que ninguno de nosotros sabe 100% cómo, nunca sabemos cuándo, pero cómo va a ser exactamente con lujos de detalles que vendrá el Señor Jesucristo. Pero hay tantos pastores que se desgastan en analizar los detalles y las visiones que en cada acontecimiento mundial ven una señal de los últimos tiempos. Estas últimas 2 semanas que hay cierto movimiento religioso que escogió a su máximo líder, no faltaron profetas diciendo, ¿será este el último? Y yo digo, ¿de dónde sacan eso? Si en la Biblia no dice nada acerca de un papa negro, hermanos. Pero hay tanta gente que se, no porque esto, porque aquello, porque tal cosa. Hermano, si tú lees la Biblia, primero no hay papas y segundo, tampoco te dice si van a ser negros, blancos o castaños. Pero hay tantos evangélicos que están pendientes de eso porque se enfocan en algo que no tiene que ver con el evangelio. Esos son palabrerías. Eso no tiene nada que ver con el libro de Apocalipsis y la segunda venida de nuestro Señor. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros nos desviamos de la verdad y en vez de proteger la verdad, lo que hacemos es enfocarnos en estos debates tontos que no tienen nada de provecho para la vida del pecador ni para el avance del evangelio. Y esta tampoco está funcionando esta cosa. Por eso Pablo quiere hablarle a Timoteo y le dice, tú asegúrate de no caer en lo mismo. Tú no cometas ese error, no caigas en eso, porque sabes qué es lo que va a ocurrir. No solamente que vas a exponer a la iglesia a algo que no es la verdad, sino que tú mismo te vas a desviar de la verdad. Mira el versículo 21. Mira lo que dice. Bueno, leamos el 20 y 21. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, este tesoro, este depósito, esto tan valioso que es el mensaje del evangelio. Guárdalo, protégelo, persevéralo. Luego dice, evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones, lo que falsamente se llama ciencia. Y mira cuál es el peligro que corre Timoteo mismo, la cual profesando en alguno se han desviado de la fe. Cuando tú priorizas algo que la Biblia no prioriza, te vas a desviar de la fe. Cuando tú enfatizas algo que la Biblia no enfatiza, te vas a desviar de la fe. Cuando tú pones un mandamiento que la Biblia no manda, te vas a desviar de la fe. Lo otro también es verdad. Cuando eres negligente en denunciar aquello que la Biblia denuncia, también te vas a desviar de la fe. Si te distraes con cualquier otro tipo de cosa que la Biblia no te llama a hacer o a predicar o a enseñar, indudablemente te va a pasar lo que le pasó a estos pastores en Éfeso. Y escucha bien, eran pastores que habían sido entrenados y discipulados por Pablo mismo. ¿Tú te imaginas qué mejor seminario teológico que tener acceso a la mente del apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento y vio visiones que ni siquiera pudo revelar? Aquel cuya conversión fue directamente del Señor Jesucristo, que se le apareció y le dijo, "¿Y tú, pastor?". Tú dirías, no, si es alguien entrenado por Pablo, sin duda alguna, esta persona va a perseverar hasta el final. Pues mira el peligro que hay cuando los pastores en Éfeso decidieron no seguir la doctrina que Pablo les había enseñado. No, si quieres recordar el contexto, está en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de ellos, les dice, tened cuidado de la grey que está en medio de vosotros, porque se levantarán algunos de vosotros, hablando de los ancianos, que no perdonarán al rebaño. Esto Pablo lo había profetizado tiempo antes de que ocurriera, y ocurrió. Los pastores se desviaron de la verdad. Más hermanos, nosotros también nos encontramos al final de esta carta. Y estamos en una serie que hemos escogido de una manera intencional, porque nosotros como iglesia también debemos entender cuál es la prioridad del ministerio pastoral y el rol de la iglesia en apoyar el ministerio para el que Dios nos ha llamado.
Nosotros como iglesia vamos a pasar varias transiciones este año. Una de ellas, y que va a ser dolorosa, vamos a perder a un hermano, un gran líder en la fe, alguien que nos ha pastoreado por muchos años desde que comenzó la iglesia. Y nosotros debemos entender pastoralmente cómo afrontamos esa transición. En otras palabras, esto bien lo podría estar predicando Peter para John y para mí. Fácilmente Peter puede estar aquí para diciendo, Eddie y John, guarden el evangelio. Eddie y John, protejan aquello que me han escuchado predicar. Es lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo. Y es lo que nosotros como pastores debemos entender cuál es nuestro llamado. Así que hay varias formas en las que yo creo que podemos poner en práctica estos dos versículos y también la primera carta de Timoteo en general. Lo primero que quiero decir, esto va para toda la iglesia. Iglesia, entiende tu rol delante del Señor. Entiende tu rol delante del Señor. Yo creo que cuando Pablo termina la carta y dice, la gracia sea con vosotros o la gracia sea con ustedes, es algo intencional. Ahora, déjame decir algo. Sé que en algunas traducciones, como la Reina Valera del 60, aparece la gracia sea contigo. Pero esto es una mala traducción del griego porque el pronombre en griego está en plural, no en singular. Es decir, está en vosotros o ustedes, no está en a ti o tú. Así que la traducción correcta al castellano sería la gracia sea con vosotros o con ustedes. Y creo que esto es intencional. ¿Por qué Pablo incluiría un saludo a la iglesia en una carta que claramente está dirigida a un pastor? Yo estoy convencido de que es porque esa carta tenía que leerse públicamente en la iglesia. Verás, aunque la carta era para Timoteo, quien era la audiencia también era toda la iglesia de Éfeso a quien Timoteo estaba pastoreando. Y esta carta tenía la intención de ser leída públicamente, aunque estaba dirigida al pastor de la iglesia. Y creo que esto lo hace Pablo de manera intencional, añadiendo cierta responsabilidad a la congregación. Porque no es lo mismo que a mí Peter me mande un correo electrónico cuando yo esté en Estados Unidos diciendo, Eddie, estás haciendo lo que te dije que tenías que hacer. Y solamente yo lo lea y luego me olvide, a que Peter ponga en copia a todos los hermanos de la iglesia y todos puedan entonces decir, ay, Eddie, o John, vamos mejor solo a John. John, ¿estás haciendo lo que te dijo Peter que hicieras? La iglesia tenía que entender cuál era su rol. En primer lugar, al tener la madurez necesaria para escoger bien a sus líderes. Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Cómo debe ser un pastor? Irreprochable. Tiene que ser este tipo de hombre, con este carácter, con estos dones. La iglesia tiene que tener la madurez para entender eso y poder escoger líderes conforme a los principios bíblicos. Pero no solamente eso. La iglesia tiene también la responsabilidad de apoyar el ministerio pastoral. Primera Timoteo capítulo 3, los diáconos, aquellos que alivian la carga de los pastores para que puedan estos enfocarse en cuidar del rebaño. Pero la iglesia también debe entender su rol de apoyar económicamente el ministerio pastoral. Primera Timoteo capítulo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien entre vosotros, tenerlos como dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la predicación y la enseñanza. Durante toda la carta, Pablo está dando instrucciones a la iglesia, enseñando a la iglesia cómo ellos deben responder ante el ministerio pastoral. Qué deben esperar, qué deben buscar y cómo lo deben apoyar. Iglesia, ese es nuestro llamado como congregación. Debemos entender claramente a qué ha llamado a Dios a nuestros pastores y a qué nos ha llamado a nosotros como iglesia para apoyar ese ministerio. Pero en segundo lugar, amados hermanos, a los pastores este texto nos dice que debemos cumplir con nuestro llamado. Y verás, hay una tentación muy fuerte en los pastores de querer ocuparse de todo.
pero el tiempo es limitado. El tiempo es el que es, no hay mucho más tiempo, no podemos multiplicar el tiempo. Alguien me decía una vez, y esto es un consejo que está conmigo y que creo que estará conmigo para siempre, me dijo, el tiempo es como una tarjeta de crédito. Cuando tú no priorizas tu tiempo bien, estás quitándole tiempo de algo que no tienes y te pasará factura después. Si tú no duermes bien, entonces ahora no lo notas, es como si estuvieras gastando dinero, pero luego llegarán los intereses y el cansancio vendrá a tu vida. Lo mismo ocurre con los pastores. Un pastor debe priorizar muy bien su tiempo para no descuidar aquellas tareas que Dios lo ha llamado a hacer. Un pastor debe prestar atención en cómo invierte su esfuerzo en pastorear y cuidar de la congregación. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo te sirven mejor tus pastores a ti? ¿Arreglando un bombillo en el local de la iglesia? ¿U orando, visitándote y entrenándose para poder predicarte fielmente la palabra de Dios y que tú crezcas en conocimiento de Dios? Claramente es lo segundo. Sí, un pastor puede poner un bombillo, obviamente, puede hacerlo. Gloria a Dios por los que saben hacerlo. Pero, amados hermanos, si esas dos tareas entran en conflicto, claramente el pastor tiene una prioridad y es la de defender y predicar el evangelio y atender al rebaño de Dios, guiándolo con la palabra de Dios. Y esto para John y para mí debe ser algo que debemos tener muy presentes. Debemos saber cómo priorizamos nuestro tiempo para no descuidar el llamado que Dios nos ha hecho. Porque podemos entretenernos con cualquier otra cosa y descuidar el tesoro que nos ha sido confiado. Pero en tercer lugar, amados hermanos, y esto es algo que indirectamente Pablo está haciendo con Timoteo, los pastores guardamos este tesoro entrenando a otros para la obra del ministerio. Hay pastores que ellos creen que son eternos. Bueno, son eternos, pero no en este mundo. Se van a morir y se van a ir para otro. Ellos creen que se van a quedar aquí para siempre. No, hermanos. Los pastores tenemos aquí, por la gracia de Dios, 80 años, si Dios quiere. Y Dios quiera que lleguemos a los 80 años pudiendo predicar. Porque hay algunos que ni siquiera eso. Los pastores no podemos pensar que todo el ministerio va a depender de nosotros. Tenemos que invertir y entrenar a la siguiente generación. Eso fue lo que Pablo hizo. ¿Qué hizo Pablo? Dijo a Timoteo, Timoteo, este tesoro me ha sido confiado. Te lo confío a ti. Ve y sé fiel. Ve y haz aquello que el Señor te ha llamado a hacer. Cumple tu ministerio con valentía y sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Nosotros debemos invertir y levantar esa nueva generación de líderes, de hombres y mujeres fieles que van a defender el Evangelio y llevarlo hasta todas las partes del mundo. Nosotros debemos entrenar, no solamente a ser discípulos, sino entrenar a otros pastores y líderes. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Cómo crees tú que nos ha llegado la predicación del evangelio fiel a nosotros en el año 2025? Porque hombres fieles han recibido este mensaje, lo han protegido, han dado su vida para preservarlo y han pasado el testigo a otro hombre. Y esa cadena, amados, se ha estado repitiendo durante toda la historia de la iglesia. Pablo lo hizo con Timoteo y con Tito cuando los dejó a ellos en las iglesias. Y ellos a su vez lo hicieron con otros hombres que levantaron hasta llegar a nuestros días. Así que en primer lugar, iglesia, entiende cuál es tu rol. Segundo lugar, pastores, debemos cumplir nuestro llamado priorizando bien nuestro tiempo. En tercer lugar, pastores, debemos invertir en otros y levantar nuevos líderes e invertir en la siguiente generación. Y número cuatro, y por último, a toda la iglesia, defiende la autoridad de las Escrituras. Guardar el tesoro que Dios nos ha encomendado no se puede lograr si comprometemos la autoridad de la Escritura. Hoy estaba escuchando una entrevista y escuchaba la diferencia, una de las diferencias que hay entre la iglesia católica romana y la iglesia protestante, es que la iglesia protestante cree y afirma y defiende
que la interpretación de la Escritura no siempre ha sido acertada por parte de la iglesia y de cualquier iglesia. Nosotros creemos que aquello que es infalible y autoritario es esto, no la interpretación de esto, esto. Debemos trabajar y ser diligentes para acercarnos cada vez más a la intención del autor y poder interpretarlo de la manera fiel al cual fue el mensaje que el autor tuvo en su corazón compartir. ¿Qué fue lo que quiso Dios comunicar? Pero amados hermanos, yo no soy infalible. Ningún pastor es infalible. Ninguna iglesia, por muy sana doctrina que tenga, es infalible. Nosotros no creemos que una vez que un pastor dijo algo, eso queda clavado en piedra. Nosotros no creemos que los predicadores son incuestionables. No, nosotros creemos que la Biblia es incuestionable, que la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a cometer errores. Yo voy a cometer errores. Algún día me pararé aquí y espero que nunca sea con intención, pero por mi propia debilidad y mi propia humanidad, a lo mejor predicaré un texto y mi interpretación a lo mejor será errada. Porque la autoridad no está en el líder, la autoridad está en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. La autoridad máxima, suprema y absoluta es la Escritura. Evidentemente, la historia de la iglesia nos ayuda. Si hay alguien en la historia de la iglesia, o si la historia de la iglesia nos muestra que hay una interpretación que se ha mantenido durante 2000 años y de repente viene un iluminado a decir que eso no era así, pues lo más probable es que esa persona esté equivocada y no 2000 años de teología. Pero aún así, la historia de la iglesia tampoco es infalible. Solamente la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que esto es así tanto en la predicación, pero también en cómo tú tomas tus decisiones. Cómo tú tomas tus decisiones tiene que depender de cómo la palabra de Dios actúa en ti y qué principios bíblicos estás aplicando. Ahí es muy buena la memorización, porque cuando tienes que tomar una decisión rápida, en vez de decir, wow, esto me beneficia, a lo mejor viene un versículo. Mira esto, yo siempre he pensado esto. Cuando Pablo fue librado de la cárcel, fue un evento milagroso en Filipos. Cualquiera diría, el Señor lo liberó. Hizo un terremoto para que escapara de la cárcel. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, no, no, si yo me voy, este se mata y se va sin Cristo al infierno. No te mates, que estamos aquí todos. ¿Y qué pasó? Ese hombre se convirtió con toda su casa. Ahora, evidentemente, a nosotros probablemente no nos pase eso. Lo que quiero decir es, Pablo estaba gobernado y la autoridad máxima en su vida no era su bienestar, era la extensión del evangelio. También debe ser así en nosotros. Hermanos, yo espero y oro y te pido que ores por mí. Si algún día me tengo que parar en este púlpito y predicar una verdad que causa que el 90% de la iglesia se vaya y yo me quede sin salario, gloria a Dios que sea así. Ora para que yo tenga esa valentía. Ora para que yo defienda la autoridad de este libro por encima de cualquier interés personal. Porque esa es la única forma en que la iglesia y los pastores podemos guardar este tesoro que nos ha sido encomendado a nosotros. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo es una carta pastoral. Es una carta dirigida a un joven pastor a quien Pablo había dejado en Éfeso para que pusiera las cosas en orden. Y si tuviera que resumir, amado, toda esta carta en una frase breve, diría lo siguiente. Yo creo que Primera de Timoteo nos enseña de forma general que los pastores deben enseñar a la congregación como la casa de Dios a guardar la verdad y vivir la piedad. Quiero repetirlo. Primera de Timoteo, este libro, Primera de Timoteo, nos enseña que los pastores deben enseñar a la congregación como la casa de Dios para guardar la verdad y vivir la piedad. Y en esta labor, los pastores no estamos solos, sino que contamos con toda la iglesia, a quien Dios ha llamado a servirle de la misma forma, con la misma pasión, con la misma santidad que los pastores. Es mi oración que juntos nosotros podamos cumplir esto. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Mi Dios, es tu palabra la que da vida. Es tu palabra la que tiene poder.
Eres tú, oh Dios, el que puede obrar aquello que ningún hombre, nadie puede obrar. Nadie puede cambiar el corazón del pecador. Y yo te ruego, mi Dios, que si hay alguien aquí que no te conozca, que seas tú obrando en su vida. Y que si hay alguien aquí que esté engañado pensando que es creyente sin verdaderamente serlo. Padre, que tú lo traigas al verdadero arrepentimiento. Queremos ver vidas verdaderamente transformadas. Y por eso, Dios, queremos guardar celosamente y diligentemente el tesoro que tú nos has encomendado, la predicación de este evangelio que proclama a Jesucristo como el único mediador entre tú y los hombres pecadores. Y lo queremos hacer, oh Dios, porque estamos más preocupados con tu gloria y tu iglesia y tu reino que el nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.